Un sobre con una clara amenaza de muerte llegó a inicios de esta semana a las instalaciones de la alcaldía local de Chapinero en Bogotá, donde sesiona la Junta Administradora Local. La intimidación estaba dirigida al edil Juan Felipe Namén, un joven que se ha dedicado a denunciar, entre otros temas, la corrupción en esta localidad. Y un tema puntual, el de Bagasal, el de las mansiones de esa zona de la ciudad. Este que les vamos a mostrar, al parecer fue el informe que molestó a algunos delincuentes que hoy lo amenazan. En los años 70, para frenar la urbanización indiscriminada en los cerros orientales de Bogotá, se creó la avenida Los Cerros, hoy Circunvalar, que marcaría el límite entre la ciudad y su bosque protector. Más tarde, en los años 80, el Club Metropolitan pidió licencia para subir solo unos metros después del límite y allí construyó el primer edificio dentro de la reserva. Pero a partir de este y con el obvio conocimiento y pasividad del club, se inició la construcción de mansiones que ya suman más de 50. Además de la obvia invasión de la reserva, estas construcciones han implicado sobornos, actos de intimidación a montañistas y sobre todo la pasividad de las autoridades ambientales de Bogotá. Hacia el oriente de la avenida Circunvalar termina Bogotá Urbana y comienza el bosque oriental de la ciudad, la Reserva Forestal Protectora de Bogotá, establecida por la ley en 1976. Por encima del barrio Rosales, hace décadas prolifera la urbanización ilegal de alta gama. En las narices de todos. En defensa de la reserva forestal salió la ciudadanía vecina y ambientalista con acciones jurídicas y administrativas, pero ya era demasiado tarde. En operativos se descubrieron talas indiscriminadas, invasión de quebradas con modificación de cauce, entre otros delitos ambientales. Así fueron calificados por las autoridades. Decidieron contra derecho, sin licencias de urbanismo, sin permisos ambientales, sin ningún tipo de contemplación, acabar con una zona importante de los cerros de Bogotá. Deben absolutamente ser demolidas y restaurado el medio natural en que se encontraba. Las acciones de esa época prometieron devolverle a la ciudad el bosque que le había sido robado por empresarios que aprovechaban la carretera que logró licenciar el Club Metropolitan para seguir invadiendo la reserva protectora. Pero desde entonces la carretera está más plana y los cargamentos de hierro, cemento y mármol han pasado por los controles policiales para seguir creando el barrio de evidente gusto emergente. Noticias 1 ingresó al lugar con apoyo de la policía. Un vigilante privado dijo que sus jefes no autorizaban el paso por allí, una vía pública. Sí, vía pública sí es. Pero hasta el vigilante sabe que lo que sus patrones le piden cuidar como propio es el patrimonio ambiental de todos los bogotanos. Frente a la garita, que ya tiene orden de demolición, aún se ven los estragos ambientales. Encontramos esta mansión rodeada por una malla verde que parece recién modificada y adecuada. Cuidadores murmuraban tras los arbustos, alertados por la presencia de las cámaras. Al final de la montaña permanecen los rastros de la edificación que se conocía como Bambú. Hay 7 mansiones ilegales en esta zona. Juan Felipe Namén es una de las personas que más le ha hecho seguimiento al caso. Terminaron las construcciones frente a las narices y la mirada ciega, negligente de todas las entidades. Al menos 5 entidades deben responder por acción u omisión, según los denunciantes: la CAR Cundinamarca, la Alcaldía de Chapinero, Secretaría de Ambiente, Policía y Fiscalía. Fue la responsabilidad de los funcionarios que permitieron este desastre ecológico. Y agregó: ¿cómo es posible que la Fiscalía no haya sido capaz de demostrar los delitos ambientales aquí causados? Es evidente que hay una clase emergente que tiene la capacidad política y económica para prosperar en el vecindario ilegal que ensucia el aire y el paisaje de la capital sin preocuparse por las consecuencias jurídicas de su invasión. Este informe fue emitido el pasado domingo y al parecer tuvo una reacción inmediata por parte de los delincuentes. Ya el edil Juan Felipe Namén interpuso la denuncia penal y pidió ayuda a la UNP para que le brinde información. El caso de Bagasal es uno de los tantos que le hacemos seguimiento, al menos desde el año 2016. Nadie ha hecho nada hasta el momento para mitigar esta situación en los cerros orientales de Bogotá.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR sancionará a 6 urbanizadores del predio El Bagasal en el sector de Rosales en Bogotá, donde se están construyendo viviendas sin los requisitos legales. Estamos viendo la posibilidad de una sanción económica importante y una demolición. Se trata de un bosque declarado por la autoridad ambiental como reserva forestal. Aunque el predio pertenece a particulares, la CAR encontró que las construcciones deterioraron el medio ambiente. La limitación es la reserva protectora del bosque oriental y ellos la han vulnerado completamente. Antes de urbanizar la reserva forestal, la zona había sido declarada como patrimonio ambiental del distrito. Sin embargo, el dueño de una casa desvió la quebrada de Rosales y un segundo taló más de 1000 árboles. Se ha evidenciado nivelaciones de terreno, ocupación de cauce también de la quebrada, desviación del cauce de la quebrada, también aprovechamientos forestales. Cuando estás talando un árbol, pues estás generando un impacto. Desde hace un año, tanto la CAR como el distrito intentaron frenar las obras de las exclusivas casas en ese sector detrás del Metropolitan Club de Bogotá. Pero mientras se firmaban las resoluciones para sellar las obras, los constructores agotaban su esfuerzo para subir arena y cemento a la reserva. La corporación adelantó o instauró una denuncia penal en la Fiscalía. Cuando la CAR inspeccionó la zona, ya habían construido las estructuras de las 6 casas que hoy buscan demoler por daño ambiental, pese a que las obras se desarrollaron sin licencia de la curaduría. La corporación está adelantando procesos sancionatorios en contra de las personas que están construyendo en la reserva. En noviembre de 2013, el Consejo de Estado prohibió el otorgamiento de licencias de construcción en las zonas declaradas de reserva ambiental en los cerros orientales de Bogotá. Obviamente estos predios, por estar en un área de reserva, no deben tener permiso por parte de ninguna curaduría, por eso no hay aviso, no lo va a encontrar. Así ellos digan que lo tienen, no lo tienen. Para la ONG ambientalista WWF, haber talado 1000 árboles de los cerros orientales implicará un cambio climático en la zona. Porque los bosques regulan y generan unos climas específicos dentro del bosque. Adicionalmente, tienes un tema de impacto para la fauna silvestre que vive en esos árboles, en esos 1000 árboles o en ese bosquecillo que tenemos en esa zona, y esa fauna tiene que buscar a dónde irse. Los ambientalistas añaden que aunque el daño de la construcción es irreparable, se puede evitar una tragedia mayor. Si estamos hablando de una reserva forestal, quiere decir que estos árboles sirven de corredor o de camino para las especies que están ahí. Cuando nos acercamos para buscar la versión del administrador del condominio, el jefe de seguridad nos informó que tienen prohibido el acceso a la prensa. Tengo una orden de que él no les va a atender porque es una orden. Cuando es prensa. No es La Secretaría de Ambiente del distrito tiene selladas las obras desde febrero de 2015, pero ya hay 4 casas construidas. Estas promesas, algunas se han quedado solo en el papel. Una sola de estas megamansiones, la conocida como Bambú, ha sido demolida. Les mostramos entonces otro informe de seguimiento, del año 2018. Los vecinos del sector de Bagasal en Chapinero están alarmados. Dicen que donde antes había una valla de la CAR que delimitaba la reserva oriental de los cerros, ahora hay otra que anuncia una licencia de urbanización en trámite. Una valla que informa que hay una licencia de construcción en trámite, donde anteriormente había una valla de la CAR. La valla no exhibe ni matrícula inmobiliaria ni chip catastral del predio y el número de expediente no cuadra con el consecutivo de licencias en trámite de la curaduría número 2. Mientras estábamos en el lugar, un caminante nos aseguró que acababa de ver a 2 personas cortando árboles. 2 señores con 2 guañas. De inmediato acompañamos a la policía, pero allí no había hombres cortando árboles, solo los vestigios de la última tala en el lote Bagasal 2 de la reserva forestal. Aquí han talado y se han caído y han tumbado más de 7. En el lugar hay un vigilante que exhibió un permiso de tala otorgado por la CAR. Aunque este lote está ubicado en Chapinero, la orden lo ubica en Usaquén y la razón de la tala es por el riesgo que representa para los parqueaderos del Club Metropolitan. Sin embargo, los árboles caídos están muy lejos de este sitio. Este sector tiene un enorme valor ecológico para Bogotá. Allí hace 2 años estuvo el alcalde Enrique Peñalosa en compañía del director de la CAR sellando obras de construcción en 5 mansiones levantadas en medio de la reserva forestal. Son barrios ilegales de estrato 8. Llegar allí no era posible. Los invasores habían instalado una talanquera para prohibir el paso hacia sus lujosas viviendas. Hemos retirado lo que es llamado una talanquera,
una talanquera que estaba siendo utilizada para evitar que la ciudadanía utilice la calle 76, que es una vía pública. Decidimos ir hasta este punto y aunque ahora no hay talanquera, sí hay conos que impiden el paso, los cuales fueron quitados por policías cuando nos identificamos como un medio de comunicación. ¿Va a pasar? Sí. Sin embargo, esta mujer que hacía deporte no tuvo la misma suerte. Los propios agentes de policía le dijeron que por allí no podía subir, aunque supuestamente es espacio público. Cuando le preguntamos al patrullero, dio a entender que la verdadera autoridad la hace cumplir allí el vigilante de la invasión de estrato 8. Aunque los caminantes no pueden subir, los materiales de construcción sí, como lo evidencia esta imagen en donde se ven adoquines solo a unos metros de donde los policías impiden el acceso a los deportistas. Aunque en su momento se dijo que las mansiones deberían ser demolidas, estas siguen allí 2 años después, junto a esta tala, en un área cercana a los 8.000 metros en la ronda de la Quebrada Rosales. Y es lo que yo he denominado la oda a la corrupción. Hemos visto cómo el poder adquisitivo de ciertas personas pasa por encima de la ley, pasa por encima del derecho colectivo a tener un ambiente sano. La quebrada deforestada en esta parte de su curso luego se pierde debajo de una de las mansiones. Aunque la norma indica que no se puede construir a menos de 30 metros de un cuerpo de agua y mucho menos en reserva forestal. Desviación de cuerpos de agua para que pasen por los predios, como lo estamos observando en las imágenes. Noticias 1 habló con el alcalde local, Hernando Quintero, quien dijo que los policías no podían impedirle el paso a transeúntes. De regreso por esta vía pública, el vigilante de las mansiones fue quien corrió los conos, no sin antes solicitarnos permiso para grabar en el espacio público y mostrar su molestia por nuestra presencia en un lugar que es de todos los bogotanos y no de un grupo de privilegiados que construyeron. Pero ¿quién responde por este desastre ecológico? Buscaremos la respuesta con las autoridades y se las mostraremos este fin de semana en Noticias 1, la red independiente.